Mi nombre es Guillermo Castro y hoy vamos a hablar un poco acerca de los aspectos contables y financieros en las organizaciones deportivas. Es un tema quizás un poco álgido para nosotros en el sector porque en algunas ocasiones desafortunadamente no estamos muy familiarizados con este tipo de trabajos. Entonces, bueno, lo que queremos es revisar algunos aspectos generales, algunas obligaciones que se tienen al interior de las organizaciones y sobre todo la reglamentación vigente para evitar dificultades en este tipo de temáticas. Podemos comenzar diciendo, a partir del autor Fernández, y dentro de las múltiples definiciones que existen de la contabilidad, que es una disciplina que se encarga de medir, cuantificar, identificar, registrar y analizar la realidad económica. Este último aspecto yo lo nombraría como el más relevante. No se queda solo en la recolección de la información, no se queda solo en el registro de información, sino en el análisis de los números que, digamos, son el producto de las operaciones de la organización deportiva. Entonces es importante, digamos, dejar de lado el asunto asociado a que se trata solo de un complemento o de un cumplimiento más bien de requisitos de organizaciones como la DIAN o los entes de control, sino más bien que se convierte en una herramienta que va a permitir conocer la realidad de la empresa y a partir de ahí tomar decisiones al interior de la organización. Entonces es bien importante, siempre va a estar encaminada a facilitar la dirección y el control. Y bueno, pues qué mejor que conocer los resultados y que poder socializar con las partes interesadas en la organización. Hablemos específicamente de un club. Sabemos que en muchos casos, desafortunadamente, no tenemos conocimiento de los resultados del club, no sabemos cómo nos fue, si perdimos, si hay excedentes para ser reinvertidos. Entonces, digamos que esa contabilidad va a ser el primer paso para lograr tener la información de primera mano y en tiempo real. Digamos que está encaminada a la generación de informes. Esto ya es parte, pues, como de los compromisos o de los requisitos que tenemos al interior de las organizaciones, pero, y voy a ser muy insistente dentro de la charla sobre este componente, siempre debe estar encaminada a la adecuada toma de decisiones. Aquí hay otra definición. Aquí dice el tema de recoger y seleccionar la información económica y financiera. Es un elemento bien interesante, pues sabemos que no nos quedamos solamente en lo financiero, que hay ahí una relación con el componente económico que va a tener en cuenta también el tema social, ¿sí? Y digamos que llama la atención esta definición porque habla también de la interpretación. Entonces ya no es solo pensar en cifras frías dentro de la organización, sino que cuál es el origen de ese resultado. También está encaminado a la generación de unos informes y miren que se repite nuevamente el tema de la idea de tomar decisiones a partir de esta información. Entonces vamos a ver más adelante que esta información que nosotros trabajamos en la contabilidad va a ser el insumo principal para la generación de los estados financieros. Podemos hablar de diferentes usuarios de la información. En este caso vamos a hablar de usuarios internos y usuarios externos, entendiendo los usuarios internos como aquellos que están dentro del organigrama de la organización o, digamos, los que surgen a partir de necesidades propias de la empresa. De este último haría parte, por ejemplo, una visita de una auditoría interna o asuntos que tengan que ser solucionados, pero, repito, al interior de la empresa. Ejemplo de algunos de estos usuarios internos están el tema de los directivos, los administradores, los gestores y los supervisores, ¿sí? Entonces va a haber una información que va a ser solamente, digamos, de interés de este tipo de usuarios. Por poner un ejemplo, está el tema de los costos, está el tema de los márgenes
de rentabilidad que se buscan para la generación de excedentes. Entonces, mire que son asuntos propios de la empresa que no se socializan dentro de los resultados finales. Y por el otro lado, entonces tenemos los usuarios externos que no pertenecen directamente a la empresa, ¿sí? Pero que van a tener la posibilidad de hacer una, digamos, evaluación de sus resultados financieros. Entonces acá tenemos a los propietarios, en caso de las sociedades anónimas que, digamos, de este grupo hacen parte de los clubes profesionales. Tenemos a los inversionistas potenciales que van a estar en esa misma línea, a los trabajadores, importante esto, los trabajadores hacen parte de las actividades de la organización, pero no están dentro del componente de usuarios internos, ¿sí? Ellos van a ser usuarios externos porque no van a tomar, digamos, decisiones con la información interna de la organización. Es el tema de los prestamistas, cuando me solicitan una información financiera para conocer mi capacidad de endeudamiento a la hora de solicitar un préstamo, entre otras cosas. Los proveedores y acreedores, clientes y deudores comerciales. Las administraciones públicas, es posible que dentro de un proceso licitatorio o una entrega de recursos económicos requieran parte de la información financiera, entonces mire que están clasificados dentro de los usuarios externos. Y bueno, hay una consideración importante en este apartado y es que qué bueno sería que, digamos, el público en general también tuviera acceso a la información, resultado de ese buen manejo contable que, digamos, va a generar unos adecuados estados financieros y que va a permitir a la sociedad, a la comunidad, digamos, conocer cuál es el resultado y conocer cuál es el impacto que está generando esta organización en el medio en el que se desenvuelve. Hay una diferencia bien interesante en el tema contable y es el término de la contabilidad fiscal y de la contabilidad financiera. Entonces, digamos que desde el año 93, bajo el decreto 2649, existía una normativa única que regulaba el tema de la contabilidad para todas las empresas. Desafortunadamente, digo yo, porque esa no debería ser la principal función de la contabilidad, muchos de los administradores solamente tomaban la información desde el componente fiscal, es decir, el cumplimiento, ¿sí?, de requisitos asociados al tema de las declaraciones tributarias, dejando de lado el tema de la contabilidad para la toma de decisiones y herramienta de gestión. Entonces, miren que digamos, se repite el asunto de la importancia de la contabilidad siempre y cuando esté asociada al tema de entenderla como una importante herramienta de gestión que va a permitir tomar decisiones adecuadas. Eso es fundamental. Quiero que esto se nos quede en la charla del día de hoy, que si bien tenemos unos compromisos y también hay que actuar, digamos, atendiendo esas obligaciones tributarias, la contabilidad principalmente tiene que entenderse como esa herramienta de gestión que nos va a permitir mejorar las condiciones de la organización. Hay una, digamos, una reglamentación que se da sobre el año 2009, es la ley 1314, y que habla del tema de, digamos, el cambio más importante que ha sufrido la contabilidad financiera en nuestro país, y es que dejamos de trabajar con el decreto 2649 del año 93 y empezamos a, digamos, ese proceso de adaptación con las conocidas normas internacionales de información financiera. Entonces ya tienen un marco conceptual y ya hay un pronunciamiento de otros organismos que hacen que la contabilidad sea un componente más general y que permita la lectura desde otras instituciones, inclusive de otros países. Es parte, pues, como de el objetivo que tiene la implementación de esta nueva ley. ¿Cuál es el origen de estas normas internacionales de información financiera? Bueno, pues para el caso colombiano, como les contaba, se remonta en el año 2003 y se da como resultado de un documento redactado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
que genera unas recomendaciones para el manejo de la contabilidad. Y esto, como les digo, entendiendo la importancia de que esa información contable sea, digamos, leída o entendida en otras latitudes. Es decir, que se busca que la información financiera también esté en esa onda de la globalización. Eso ha tenido algunas críticas porque desafortunadamente ha llevado a algunas instituciones a la quiebra, pero digamos que el proceso de adaptación ha sido lento y hemos entendido que de alguna manera no hay cambios tan sustanciales dentro de esta implementación y nos hemos acogido un poco a esa dinámica. Esto se parte un poco del proceso de implementación, pues hemos tenido muchas dificultades o bueno, tuvimos en el proceso de implementación cuando se realizó. Solo hasta el año 2015 se expidió el decreto reglamentario que buscaba la implementación y bueno, les muestro un panorama un poco en ese momento cómo estaba el mundo a partir de la implementación. Miren que ya en ese momento habían países que estaban trabajando sobre las normas internacionales de información financiera y países que ya estaban analizando la convergencia. Si se dan cuenta, pues Colombia todavía no se había pronunciado sobre el tema, nos costó mucho el tema de la implementación, ahora se ha movilizado un poco más ese ejercicio, pero miren en ese momento, digamos, la situación en la que estábamos. ¿Cuál es ese, digamos, el contenido de una forma muy general de esa ley 1314 de 2009? Primero, que esta normativa introduce 3 grupos de empresas y cada grupo tiene su respectiva reglamentación diferente al decreto 2649 que digamos que tenía una sola línea de reglamentación para todo tipo de organizaciones. Entonces acá tenemos 3 grupos. El grupo 1 va a ser las grandes empresas, el grupo 2 las pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes y el grupo 3 las microempresas, ¿sí? Y digamos que para cada grupo existe un decreto reglamentario que contiene los elementos que son de obligatorio cumplimiento. Y asociado a esos grupos, entonces se establece que para el grupo 1 va a haber una aplicación de las normas internacionales de información financiera plenas. Para el grupo 2 tiene establecidas las normas internacionales de información para pequeñas y medianas empresas. Y para el grupo 3, en donde cabemos, digamos, la mayor parte de organizaciones que hacen parte del sector, aplica la contabilidad simplificada. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, hay unos beneficios, ¿sí?, a nivel contable dentro de este grupo 3 al que pertenecemos nosotros. Aquí hay una ilustración un poco acerca de el ejercicio. Entonces, el nuevo marco normativo, normas internacionales de información financiera y solamente las normas de información financiera que van a estar asociadas, como les decía, al grupo 3, que hace parte de las microempresas. Aquí ya hay algunos criterios con respecto a en qué momento hago parte de cuál grupo. En el caso de las microempresas, por ejemplo, son las que tienen menos de 10 trabajadores y unos activos que no superan los 500 salarios mínimos. Consecuencias de la implementación de las normas, bueno, pues desafortunadamente algunas organizaciones continúan presentando estados financieros bajo la reglamentación del decreto 2649, entonces digamos que ahí hay que ser cuidadosos cuando estemos con el contador de la organización, cuando estemos revisando el componente, que digamos las líneas que se trabajen estén asociadas a la nueva ley y digamos dejar de lado pues algunas de las prácticas que tenemos asociadas a este decreto 2649 que como les digo ya fue abolido. ¿Cuál es la importancia de tener en cuenta la ley? Que los estados financieros que no cumplan con esta ley 1314 se entienden como no presentados.
Entonces ahí vamos a tener dificultades en caso de que tengamos una relación con una institución pública o privada y que esos estados financieros no cumplan como con la reglamentación. Y se deben revisar los casos en que los organismos hagan parte del grupo 3 y deban trabajar, digamos, ese tema de la contabilidad simplificada bajo el decreto 2709. Pues, ¿qué pasa con el tema del incumplimiento de los requisitos? Si una microempresa no cumple con los requisitos mencionados, digamos que los estados financieros no están conformes a la ley y por ende, digamos que se entienden como no presentados. Eso es muy importante conocerlo porque puede que hagamos un ejercicio muy juicioso del tema del manejo contable, de la presentación de estados financieros, pero si no cumple o no se ajusta a la normativa vigente, vamos a tener dificultades sobre ese aspecto. Bueno, aquí cambiamos un poco el tema normativo y vamos a hablar de las responsabilidades mínimas para las organizaciones deportivas que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, fundamental el punto de partida cuando se origina la persona jurídica. En este momento, de hecho, estamos haciendo mucho la invitación a que las organizaciones deportivas, digamos, se formalicen, ¿sí? Den a la creación de esa persona jurídica, pero siempre reconociendo cuáles son las responsabilidades y los compromisos que se tienen sobre este componente. Entonces, una vez se crea o se origina la persona jurídica, que sabemos que nosotros vamos a estar en la línea de las CESAL o entidades sin ánimo de lucro, entonces se tiene la obligatoriedad de llevar contabilidad y presentar informes financieros, ¿sí? Esa es una de las responsabilidades principales al interior de la persona jurídica en organizaciones deportivas, ¿sí? Y digamos que dentro de las responsabilidades siguientes, como mínimas al interior de la organización, está el tema de llevar contabilidad con norma vigente, como lo acabamos de ver, cumplir con las obligaciones laborales. Esto tiene mucha fuerza con el tema sobre todo de los clubes profesionales, que la década anterior tuvieron muchas dificultades con el pago de la seguridad social de los deportistas. Otro componente hace parte al cumplimiento de los estatutos de la organización. Sabemos que los estatutos están ahí para ser cumplidos, entonces es fundamental tener en cuenta ese componente. Obviamente cumplir la normativa asociada a la ley 181 del 95, presentar declaraciones tributarias en los casos en que sea necesario. Sabemos que si tenemos un adecuado control y un plan para la reinversión de excedentes, pues no vamos a pagar impuestos, pero es necesario, sí, tener claridad sobre ese manejo y obviamente presentar estados financieros. El decreto 1228 es el que nos va a decir que es el Ministerio del Deporte quien tiene la potestad de ejercer inspección, vigilancia y control a las organizaciones que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Yo creo que nos ha faltado un poco entender la importancia de este decreto y saber que en cualquier momento el ministerio puede hacer solicitud a una organización que, como vimos, hace parte del Sistema Nacional del Deporte acerca del manejo que está haciendo de los recursos. Entonces, muchas veces decimos, no, es que en la liga hacen lo que quieran, en el club no pasa nada. Entonces, importante saber que en cualquier momento se puede ejercer vigilancia y control por parte del ministerio para estos casos en los que se presentan dificultades como en el desarrollo del tema financiero. Hablemos un poco del régimen tributario especial. Pues digamos que el régimen tributario especial es el que genera beneficios a las organizaciones de nuestro sector, principalmente asociadas a la posibilidad de generar certificados de donación para aquellas empresas privadas que estén interesadas en apoyar las actividades que se realizan. Entonces, bajo este régimen tributario tenemos el ordinario, el tributario especial o el simple de tributación. No voy a ahondar mucho ahí, simplemente decirles que bajo esta clasificación nosotros
dentro de las actividades que realizamos, que van a estar de pronto más adelante acá, en las actividades meritorias. Entonces miren que hay un cuadro que hace referencia a esas actividades meritorias y que van a ver algunos componentes que están dentro de estas actividades meritorias que nos van a permitir pertenecer al régimen tributario especial. Entonces tenemos, por ejemplo, educación, cultura, desarrollo, promoción, salud, ciencia. Y nosotros vamos a estar por acá en promoción y apoyo de actividades deportivas. Esto es importante, vuelvo y digo, porque, digamos, es lo que nos da el soporte para entender que podemos hacer parte, y de hecho debemos hacerlo, del régimen tributario especial. No es en este momento tan sencillo porque se dio una dificultad con el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Hubo un momento en el que habían demasiadas entidades sin ánimo de lucro y digamos que la administración se dio cuenta que muchas de esas entidades eran de papel, entonces digamos ajustó un poco el proceso y ahora solicita más requisitos para la verificación de que efectivamente se está llevando a cabo una actividad meritoria y que se debe pertenecer al régimen tributario especial. Nosotros no tendríamos problema con eso, simplemente es un asunto de forma, porque efectivamente estamos trabajando sobre el tema de la promoción y apoyo a actividades deportivas. Entonces, vuelvo y digo, ahí debemos estar y puede que sea un poco engorroso en el inicio para pertenecer al régimen, pero es necesario hacerlo. Algunos beneficios, ¿sí?, que se tiene al pertenecer al régimen tributario es, como les decía, el beneficio de las donaciones. Si bien hubo una disminución importante sobre el año 2018 en este beneficio, aún sigue siendo, digamos, atractivo para algunas empresas hacer el aporte a las entidades o las organizaciones del sector y descontarse el 25% de ese aporte dentro de sus estados financieros. Muy importante tener en cuenta que se hace un seguimiento a la distribución indirecta de excedentes y la remuneración de cargos directivos. Esto ha sido un tema muy trabajado en los últimos años, ¿sí? Entonces, simplemente tener en cuenta que dentro de la información que se revisa hay elementos que van a estar asociados a la revisión de que no se realice una remuneración de cargos directivos y gerenciales de forma indirecta, que efectivamente se trabaje con un precio comercial promedio, y el tema de registro de contratos, pues digamos que cuenten como con los soportes legales respectivos. Esta parte, para ir finalizando, me parece muy interesante, y es que en ocasiones, inclusive estando en estatutos, digamos que no tenemos la suficiente claridad acerca de cuáles son las responsabilidades en materia financiera y tributaria de cada componente de la organización. Entonces, en el caso de la asamblea, por ejemplo, es necesario a partir de la asamblea fijar la cuota de afiliación y sostenimiento. Eso no lo hace una sola persona, no lo hace el tesorero, no lo hace el contador. Se hace en la asamblea que se realiza de forma anual, en donde deben estar, digamos, todos los miembros de la organización. Aprobación de programación de actividades, estados financieros y presupuesto. Entonces es en esa fecha también que se deben socializar los resultados de la vigencia anterior bajo los informes financieros, estados financieros, y la proyección que tengo, sea para la vigencia actual o la sumatoria de vigencias. Si yo lo quiero hacer a 5 años estaría genial, pero también debe ser aprobado por parte de la asamblea. Y aprobar actos, contratos e inversiones no previstos en el presupuesto, ¿sí? Eso quiere decir que, de ser necesario estar estipulado en estatutos, se puede generar una asamblea extraordinaria para hacer revisión de esos contratos. Dentro de las funciones básicas del órgano de administración, entonces, está obviamente administrar la organización, preparar los estados financieros, importante. Tuvimos que la asamblea es quien lo aprueba, pero el órgano de administración es quien debe preparar los estados financieros. No es un asunto delegue el contador y que nos lo entregue antes de la asamblea y yo no sé qué dice ahí, pero ya está el documento. No,
es entender la importancia de conocer cuál es la información que se encuentra en los estados financieros. Elaborar políticas, programas y presupuestos, también parte del órgano de administración, y mantener la información de actas, contabilidad y registro de actividades deportivas, así como los resultados. Entonces, miren la importancia que tiene conocer las funciones del órgano de administración y los estatutos. Desde la tesorería, manejar bienes y fondos, yo creo que esa función está clara. Recaudar y expedir comprobantes, también más o menos nos movemos por ese lado, aunque pues no todos, digamos, somos tan rigurosos con el manejo de esos comprobantes. Sí tendríamos que ir pensando cómo se fortalece ese soporte de esas transacciones de efectivo. Velar por el pago oportuno de los asociados, fundamental, y preparar junto al órgano de administración el presupuesto. Entonces, en la tesorería se tiene mucha información acerca de, digamos, cuál es el funcionamiento de la organización, y es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de hacer la proyección de la vigencia siguiente. Y el revisor fiscal, en caso de que sea necesario, obligatorio que la organización lo tenga, entonces digamos, se dice que debe velar porque se lleven y conserven bien la contabilidad, actas de asamblea de administración, las actas de asamblea resultado de los encuentros que se hacen de forma anual o cuando se programen por parte de la organización, que se lleven y conserven comprobantes de los hechos económicos, es decir, que hayan soportes de los pagos y de los ingresos que tenemos, ejercer un control administrativo y contable permanente y dictaminar los estados financieros. ¿Qué es el concepto de dictaminar? Simplemente es aprobar y decir que efectivamente están asociados a la realidad de la organización. Entonces, muchas veces, vení, vos sos revisor fiscal y yo sé que vos sos contador, entonces ayúdame con el tema de los estados financieros o cuánto cobro para el próximo año. Se podría acompañar, pero miren las funciones básicas del revisor fiscal. Entonces, muchas veces tenemos la figura de revisor fiscal, no sabemos cuáles son los compromisos, las funciones, y digamos que queda realizando un montón de actividades que no tienen nada que ver con sus funciones básicas. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas de la presentación. Espero haya sido de su interés y bueno, estamos en comunicación en otro momento. Hasta pronto.